vez salvo, siempre salvo. Un estudio sobre la perseverancia y la herencia. De David Pewsam. Capítulo 7. Consecuencias prácticas. Ya es hora de que descendamos de las alturas enrarecidas de las polémicas teológicas y filosóficas a la tierra, donde debemos vivir la vida. En este capítulo reuniremos todos los indicios que hemos encontrado hasta ahora y los expresaremos en términos de las consecuencias prácticas para la vida cotidiana. Las instrucciones de cómo se hace, que deberían incluirse en todo libro cristiano. Como siempre, incluirán tanto lo que debe hacerse como lo que no debe hacerse. Comenzamos por lo segundo. Entendemos como herencia la finalización de nuestra salvación que nos lleva a un estado de santidad y a un lugar en el nuevo universo. Perder nuestra herencia. Puedo imaginar que pocos creyentes quieran saber cómo hacer esto, pero hay muchos que necesitan saberlo para que no tengan este destino. Así que, ¿cómo ocurre? La primera palabra que viene a la mente es apostasía, definido en el diccionario Espasa Calpe como abandono de las creencias en que uno ha sido educado. Ciertamente esta es la causa fundamental, si bien puede ser expresada de muchas formas diferentes. Uno puede abandonar la fe de manera abierta o secreta, consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria. La negación pública de Cristo bajo la presión de la persecución es la forma más obvia de apostasía. Esta es la situación enfrentada en muchos países del mundo y que corresponderá a todos los países antes que vuelva Cristo, Mateo 24:9. Pero es probable que para algunos lectores esta aparecerá como una circunstancia poco probable. Otros consideran que el repudio de Cristo es algo comparativamente poco frecuente, sino remoto, que puede ser dejado de lado para todos los fines prácticos. A menudo consideran que esta es la única forma en que puede perderse la salvación, así que no hay mucha necesidad de pensar o hablar de esto, pero hay probabilidades. Está el pecado imperdonable que ha acosado a las conciencias sensibles con relación a muchos pecados diferentes, desde la masturbación hasta el asesinato, pero está definido claramente en las Escrituras. Es el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Decir que su actividad es la obra del diablo, de hecho, algo mucho más probable entre cristianos que entre incrédulos, especialmente al describir las actividades y las experiencias que son diferentes de las propias. Hemos descubierto en Hebreos 10 que cualquier pecado puede ser imperdonable si se le continúa practicando de manera voluntaria y deliberada después de haber sido confesado y perdonado. Este tipo de conducta revela una falta de arrepentimiento verdadero que incluye ponerle fin. En palabras de un niño, se trata de lamentarlo lo suficiente como para dejar de hacerlo. Sin arrepentimiento, el perdón es imposible. En la misma epístola encontramos también algunas advertencias acerca del descuido o de perder el rumbo. Estos términos sugieren una negligencia de la que una persona tal vez no esté del todo consciente. Por esta razón, este podría ser el curso más peligroso de todos. Al no percatarse de lo que está pasando, la creencia en una vez salvo siempre salvo podría acelerar esta ignorancia. Así que hay muchas formas de perder la herencia, pero detrás de cada una de estas está la falta o pérdida de fe, lo cual significa volverse infiel, además de incrédulo. Tampoco hay ningún lugar en las Escrituras una garantía de que esto no podría pasarnos a ninguno de nosotros que llegamos a poner nuestra confianza en Cristo. A los que se apartan debe de recordárseles urgentemente que hay un punto sin retorno y solo Dios sabe dónde está. Mantener nuestra herencia. Si la causa principal de perderla es el abandono de la fe, es una deducción simple que su continuación es la forma de mantenerla. La única cosa que se necesita es seguir creyendo. Juan 3:16, Romanos 1:16 al 17. Pablo no descansa en su conversión dramática. Lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Cuando finalmente estaba enfrentando la muerte, pudo decir, me he mantenido en la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Pero la fe es mucho más que una convicción interior, es confianza y también obediencia. Ya hemos visto que la fe por sí sola no tiene obras, está muerta. Santiago 2:17. Así que la fe continua involucra una actividad continua. Tampoco será fácil o simple. Hay una batalla a luchar, una carrera a correr. Involucrará esfuerzo, Hebreos 12:14, y lucha, Efesios 6:12. Sobre todo el discipulado significa disciplina.
Parte de esta disciplina será aplicada por Dios, Hebreos 12:7, pero una gran parte será autodisciplinada, del cuerpo, a través del cual se expresan muchos pecados, 1 Corintios 9:27, y de la mente, en la que muchos pecados son concebidos, Mateo 5:21 al 30. La cura está en Filipenses 4:8 al 9. Necesitamos seguir avanzando. Ser un cristiano es ser un peregrino que camina o corre por el camino y siempre progresando, siempre mirando hacia adelante y avanzando. No sirve pararse sobre las promesas y mucho menos sentarse sobre las premisas. Leí acerca de la muerte trágica de un espeleólogo que se perdió en la profundidad de una caverna y no fue encontrado hasta que era demasiado tarde. El veredicto de la investigación del médico forense dijo que murió porque dejó de avanzar. Si hubiera seguido avanzando, todavía habría estado vivo cuando fue encontrado. Ese principio tiene una aplicación espiritual como física. Implicará preocuparse por los medios de gracia. Para usar una expresión anticuada, la oración y el estudio de las Escrituras son los principales medios privados de gracia. La adoración, la comunión y la cena del Señor, los principales medios públicos. Mantener cuentas cortas con Dios es esencial para mantenernos en un estado de gracia. Hay una provisión completa para los creyentes que caen en pecado. Cuanto antes es confesado, más rápido es perdonado. La sangre de Cristo nos sigue limpiando de todo pecado. 1 Juan 1:7 al 9. En realidad, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos para este único propósito: alentar a los discípulos a avanzar, mostrándoles cómo obtener la santidad además del perdón, completando así su salvación. Así que una respuesta integral a la pregunta de cómo mantener nuestra herencia sería: aprendan a poner en práctica la enseñanza de los apóstoles. He mantenido este capítulo breve a propósito, ya que cómo ser santo no es nuestro tema y requeriría un libro aparte. Simplemente hemos estado subrayando el hecho de que sin la santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Pero hemos dicho lo suficiente como para indicar que lograrla requiere tiempo y esfuerzo. Es una tarea de toda una vida. A esta altura, muchos lectores pueden estar considerándola una tarea imposible. Parece tan fácil perder nuestra herencia y tan difícil mantenerla. Creo que esa es la verdad del asunto y todos tenemos que darnos cuenta de esto. Si ha llegado al punto de decir nunca lo lograré, es un descubrimiento necesario, sin el cual nunca lo logrará. Humanamente es imposible, es bueno llegar al final de uno mismo, pero ¿a dónde vamos a partir de este punto? La forma en que reaccione ante esta comprensión es el factor realmente importante. Puede llevarlo a direcciones opuestas: desesperar de uno mismo o depender de Dios. Quienes tratan de ser santos con sus propias fuerzas inevitablemente terminan en fracaso, como lo han descubierto todos los que realmente lo han intentado. La meta es tan distante de nosotros que la mayoría ni siquiera lo intenta, y se dan por vencidos antes de comenzar. Si eso es lo que significa ser santo, sé que nunca lo lograré. Sin duda es un llamamiento tremendamente alto. Si la santidad ocupara un lugar tan destacado en la predicación como el perdón, tal vez menos personas comenzarían el camino cristiano. Tal como están las cosas, muchos se dan por vencidos cuando descubren lo que involucra en realidad su compromiso. Sí, este capítulo, y por cierto, todo este libro, podría fácilmente llevar a la desesperación, pero es una reacción egoísta de autocompasión y hasta de autodestrucción. Mi mayor temor al escribir este libro no han sido aquellos que no estén de acuerdo y que tengan una reacción fuerte, sino aquellos que estén de acuerdo y que tengan la reacción errónea. Es muy fácil que quienes no están seguros de sí mismos se vuelvan inseguros de Dios y crucen la frontera entre estar nerviosos y estar neuróticos, mostrar una adherencia indebida a un concepto irreal de las cosas. Nunca ha sido mi intención desalentar a los discípulos, sino hubiera concluido el libro en este punto, que dejaría la responsabilidad en manos del lector. Estoy suponiendo, de manera correcta o errónea, que los únicos lectores que se abrirán paso por este libro ya son discípulos de Jesús y por lo tanto están centrados en Dios, en vez de estar centrados en sí mismo, por lo menos en su pensamiento, sino plenamente en su vida. Si la desesperación es la reacción del que está centrado en sí mismo, la dependencia es la respuesta del que está centrado en Dios. Para los hombres es imposible, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Marcos 10:27. Llegar al final de uno mismo permite comenzar con Dios.
Así fue como usted comenzó a ser salvo, y así será como un día será completamente salvo. Este es el secreto de toda la vida cristiana. Seguir creyendo en el Dios que puede hacerlo. Depender de su gracia en vez de nuestra propia fuerza o capacidad. Él no solo nos está exigiendo la santidad, sino que nos la está ofreciendo. Por supuesto, nunca podremos seguir avanzando por nuestra cuenta, pero podemos ser quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Primera de Pedro 1:5. Todos los recursos del cielo están a nuestra disposición, si nos valemos de ellos. Lo que me resta es recordarle estos recursos.